Muy bien, vamos a la Biblia, Jeremías capítulo 42. Vamos a transmitir, a mí me bendice mucho transmitir en vivo. Precisamente ayer me hablaban de Sonora, que hay personas en Sonora, Dios las bendiga, hermanos que se alimentan de la palabra de Dios que se da aquí en este lugar, y eso nos motiva para seguir adelante. De igual manera en los Estados Unidos hay personas que siempre nos están escuchando, gloria a Dios por las redes sociales, que sirvan para algo bueno. Tenemos Jeremías 42, ok. Lea conmigo los primeros 7 versículos en voz alta, practique su lectura. Vinieron todos los oficiales de la gente de guerra, y Johanán hijo de Carea, Jesanías hijo de Osaías, y todo el pueblo desde el menor hasta el mayor, y dijeron al profeta Jeremías: acepta ahora nuestro ruego delante de ti, y ruega por nosotros a Jehová tu Dios, porque por todo este resto, es decir, un remanente, pues de muchos hemos quedado unos pocos, como nos ves con tus ojos, para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer. Y el profeta Jeremías le dijo: he oído, he aquí que voy a orar a Jehová vuestro Dios, como habéis dicho, y todo lo que Jehová me respondiere se lo enseñaré, no les reservaré palabra. Y ellos dijeron a Jeremías: Jehová sea entre nosotros testigo de la verdad y de la lealtad, si no hiciéremos conforme a todo aquello para lo cual Jehová tu Dios te enviare a nosotros. Sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos, para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios nos vaya bien. Aconteció que al cabo de 10 días vino palabra de Jehová a Jeremías. Esto es palabra de Dios. Puede sentarse en este momento. Gloria a Dios. ¿Están contentos? Muy bien, denle un fuerte aplauso al Señor, porque Él vive en medio de la alabanza de su pueblo. Muy bien, agradezco a Dios porque hay interés en la palabra en esta iglesia. Fíjese que cuando el apóstol Pablo llegó a ciertas ciudades griegas, rechazaron, solo oyeron el mensaje y lo rechazaron. Pero dice que la Biblia en el libro de los Hechos, que él llegó a una ciudad llamada Berea, y en Berea dice la palabra de Dios que oyeron el mensaje y no lo rechazaron, sino que fueron, investigaron en la palabra de Dios y se dieron cuenta que lo que el apóstol Pablo decía era cierto. Entonces ellos recibieron el mensaje. Entonces hay personas que simplemente rechazan el mensaje, otros lo analizan y dicen: bueno, realmente esta gente está bien. Entonces ahí es donde el Espíritu Santo empieza a convencernos de 3 cosas: de pecado, de justicia y de juicio. Por eso lo más importante en toda iglesia es la palabra de Dios. Toda iglesia que quieren que tú fundes tu palabra, tu idolatría en un hombre, en un pastor, en un apóstol, incluso en un grupo de alabanza, eso se llama secta. Todo grupo que se diga ser cristiano y que diga solo nosotros tenemos salvación es una secta, porque ninguna religión, ninguna iglesia hay salvación. El único que nos da salvación es nuestro Señor Jesucristo. Y en esta iglesia seguimos a Cristo, adoramos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es por eso que si usted viene a la iglesia, lo felicito, pero no le garantizo que sea salvo. Salvo lo hace a aceptar a Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Por eso le decía hace rato, los salvos se alegran cuando es día de celebración. Dicen: ya lo tengo apuntado, tengo que ir a glorificar el nombre de Dios. Los que vienen nada más a la iglesia, los trae su mujer, los trae su amigo, los trae no sé quién, los trae su mamá, y hasta para eso con amenazas, ¿verdad? No duermo contigo hoy si no vas, ¿sí? No te doy tu gasto del sábado si no vas. Entonces esa gente no es salva.
te hace salvo no venir a la iglesia, sino tener una comunión íntima todos los días con nuestro Señor Jesucristo. Pastor, ¿y cómo es eso? A través de la oración, la lectura de la palabra, porque la Biblia dice que el verbo, la palabra, es Dios. ¿De acuerdo? Entonces cuando usted lee la palabra y se alimenta de ella, usted tiene una comunión constante con Dios. Y el pueblo de Dios dice amén, ¿verdad? Y no solamente los miércoles, no solamente los domingos, sino en todo tiempo. Estamos estudiando el ministerio del profeta Jeremías. Jeremías significa exaltación a Dios. A Jeremías le tocó no ser muy popular o famoso, sino que era famoso porque decían, uy, ahí viene este otra vez a regañarnos, ahí viene a condenarnos, no queremos escuchar esa palabra. Y por eso a Jeremías lo metían a la cárcel. Llegaba un momento que la voz de Jeremías ya no se oía en el pueblo. Gracias a Dios, hoy en día la voz de Dios se oye a través de sus siervos en la radio, en las redes sociales. Pero en los tiempos de Jeremías a él lo tiraban en un pozo, lo metían a la cárcel y durante un tiempo no se escuchaba la voz del profeta. Pero de ahí nuevamente volvía a hablar Jeremías de parte del Señor. También hemos estado analizando cómo los tiempos de Jeremías se parecen muchos a los nuestros, mucha rebeldía, incluso hay mucha gente, y lo voy a decir con todo cariño y respeto, mucha gente que ya conoce de Dios y están disfrutando del mundo. Vaya a ser eso número 5, por lo menos la mitad de los que están guardados ahí, o si no es que más, ya conocieron de Dios, pero su corazón se ha revelado. Ahora, el problema en los tiempos de Jeremías, que todo el país se había revelado, incluyendo al rey. No sé por qué siempre que un hombre llega al poder terrenal le tiene más miedo a la gente que a Dios. Aquí en Chiapas del año 2000 al 2006 hubo un gobernador que conocía de Dios. ¿Y sabe cuántas veces dio el estadio Víctor Manuel Reina para un evento masivo cristiano? En 6 años, una sola vez no lo dio. Porque él decía, es que si lo doy, la prensa me va a atacar. Y yo digo, pues ¿qué importa la prensa? Lo importante es lo que Dios diga. Porque cómo llega un rey pagano al poder y presta todos los edificios para pecados, para borracheras y para tanta cosa. Pero llega un hijo de Dios al poder y parece que le tiene más miedo al hombre que a Dios. Jeremías tuvo que interactuar con un rey llamado Sedequías. Este Sedequías era uno de los reyes que tuvo que ver con Jeremías en esos tiempos, en el sentido de que Dios lo estuvo molestando y Dios esperaba que Sedequías se arrepintiera. Sedequías, el rey, imagínense todo el poder que él tenía, sin embargo ya estaba sitiado por los babilónicos, o los babilonios, como usted le quiera decir. Un sitio que tardó más de 2 años. ¿Qué significa, pastor, un estado de sitio? Que el agua la desviaban, las tiendas comerciales eran cerradas porque ya no había víveres para comprar, no había alimento, a fin de que el rey y el pueblo se arrepintieran de alguna manera sin derramamiento de sangre. Entonces Sedequías ya tenía miedo. Él sabía que cuando un rey era derrocado, era muerto él y toda su familia. Escuchó esto: hay personas que están en un gravísimo problema y muy dentro de su corazón, sea porque lo oyeron de un pastor, de una tía cristiana, de un amigo cristiano, saben dentro de su corazón que la única salida es Dios. Por eso el tema de hoy le puse: ¿para qué pides consejo si no vas a obedecer? Y Sedequías la estaba viendo muy mal, porque dice Eclesiastés, el rey mismo está sujeto a los campos. Si el campo no produce, nadie tiene alimento. Si la tierra no da su fruto, nadie tiene alimento, por muy Bill Gates que usted sea, o el dueño de Tesla y sea multimillonario. Todos estamos sujetos al campo. Y Sedequías sabía que las cosas estaban mal. Entonces me llama mucho la atención en estos capítulos. Hoy vamos a estar viendo del capítulo 42, del 37 hasta el 42 aproximadamente, un resumen. Resulta que Sedequías manda llamar en secreto al profeta, porque él, como le dije hace rato, dentro de él sabía que la única respuesta era Dios. ¿Cuántos saben eso? Y llamó al profeta y le dijo a Jeremías: ¿te ha dado palabra Dios para mi persona? Y Jeremías dice: sí, Señor.
Sedequías el rey dice: dímelo, si te digo me vas a matar, pero si me prometes que no me matarás, te lo diré. Y Sedequías tiene que jurar de no matar al profeta, porque hasta eso, la gente piensa que por darle una palabra, el pleito la agarran contra el predicador o contra el profeta, y no saben que nosotros solamente somos portadores del mensaje. Pues enójese con Dios y a ver cómo le va. Entonces Sedequías tuvo que hacer un pacto con Jeremías de no matarlo. Entonces Jeremías dice: así dice el Señor, oh rey Sedequías, tienes un gran asedio, el rey más poderoso del mundo, porque en ese tiempo Babilonia era una potencia mundial tremenda. Nada más se escuchaba el nombre de Nabucodonosor y todo el mundo temblaba, otros hasta se orinaban de miedo, porque era un rey conquistador, cruel con sus enemigos. Y Jeremías le dice: así dice el Señor, si tú te rindes ante Nabucodonosor, tú y tus hijos vivirán. Claro que le servirás a él, tal vez te dé un trabajito ahí en su reino, pero no morirás. Porque el Señor, el trato que tenía era sobre el pueblo, porque el pueblo se había corrompido. El pueblo ya estaba adorando otra vez a dioses falsos, sacrificando a sus hijos por el fuego a diferentes dioses. Y así dice el Señor, oh Sedequías, si tú no te rindes ante el rey Nabucodonosor, morirás tú y toda tu familia. Entonces Sedequías se sincera y le dice: mira, profeta, es que tengo miedo. Y Jeremías le dice: ¿cuál es tu miedo? Fíjese que al leer la Biblia nos damos cuenta y aprendemos a conocer cómo es el carácter de Dios. Lo que tú le quieras decir a Dios, así como si platicaras con un amigo, díselo y el Señor te va a comprender. Sedequías, imagínese, no era cualquier cosa, era el rey. Le dice a Jeremías: es que tengo miedo que si me entrego a Nabucodonosor, me rindo ante él me va a entregar con los judíos que se rebelaron contra mí. Y Jeremías dice: hombre, no tengas miedo, yo soy un fiel profeta de Dios. Si Dios te dijo que no vas a morir, ni tú ni tus hijos, obedece. ¿Sabe qué dijo Sedequías? Ya no dijo nada, nada más le dijo: si te preguntan mis altos funcionarios, ¿qué platicamos? Nada más diles que me veniste a suplicar que no te mande yo otra vez a la cárcel. Y en efecto, dice la Biblia que más adelante los funcionarios del rey Sedequías le preguntan a Jeremías, le dicen: oye, ¿qué te dijo el rey? Pues nada más me dijo esto, ya. Porque Sedequías no quería mostrar su parte débil, no quería que la gente supiera que él tenía miedo. Le digo algo: usted y yo, como hijos de Dios, Dios nos conoce. ¿Sabe si le da miedo el coco? Como los niños se les da miedo el coco. ¿Qué te da miedo a ti? Dios lo sabe. ¿Qué temporada no te gusta? Dios lo sabe. ¿Qué temporada te trae malos recuerdos? Dios lo sabe. ¿Qué te preocupa? Mis papás, mis hermanos, créeme que Dios lo sabe. Pero tú eres una hija y eres un hijo de Dios, y hoy el Señor te dice: no te preocupes, todo está en mis manos. Y si la mano de Dios está a favor de nosotros, dicen Romanos 8:31, ¿cuántos se la saben? Si Dios es por nosotros, a ver, dígalo: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios conoce esto, pero Sedequías no conocía a Dios, no tenía confianza en Dios. ¿Sabe qué pasó más adelante? Cuando ya Nabucodonosor y su ejército toman la ciudad, se llevan preso a Sedequías. Oiga, qué cruel era este rey Nabucodonosor. Es el mismo Nabucodonosor del sueño que Daniel interpretó tiempo después. Es el mismo Nabucodonosor. ¿Sabe? Este Nabucodonosor trajo a Sedequías, y tal como la palabra de Dios le dijo a Sedequías, Dios le dijo a Sedequías a través de Jeremías: vas a ver de frente, vas a ver con tus propios ojos la carota de Nabucodonosor y te va a matar. Y como fue, lo trajo a su presencia, delante de él ordenó que masacraran a todos sus hijos, que les quebraran los huesos, que los arrastraran, los hicieran sufrir lo más que pudieran. Finalmente los degollaron, y después, por si fuera poco, le arrancó los ojos a Sedequías.
lo aprisionó con cadenas de bronce. Fíjese que todo esto representa a la persona que no tiene a Dios, no tiene paz en su corazón, tiene miedo de todo. Dice la Biblia, el impío huye sin que nadie lo persiga. Va caminando el impío y mira que viene una patrulla atrás, sale corriendo y a él no lo están persiguiendo. Está durmiendo, está comiendo el impío y alguien toca la puerta bien fuerte y sale corriendo, brinca la barda de atrás. Y era tal vez uno que le estaba vendiendo carbón. ¿No quiere usted su carbón marchante? Y este ya está a 10 cuadras, ni con moto lo alcanzan este. Porque el impío huye sin que nadie lo persiga. Y hay gente que tiene cadenas de hierro y de bronce hablando espiritualmente, porque no conocen a Dios, no tienen paz con el Señor. Hay una palabra poderosísima de parte del Maestro de maestros, Rey de reyes: si el Hijo te liberta, eres verdaderamente libre. Y cuando Dios te hace libre del pecado, te hace libre también del miedo, de la zozobra. No sabes qué hacer, qué decisión tomar. Hace algunos años tuvimos, ¿se acuerdan? El año de la decisión. Y veíamos que una persona promedio, escuche bien esto, una persona promedio tiene que tomar, usted tiene que tomar unas 2000 decisiones todos los días. Desde que se levanta, abro mis ojos o no los abro, esa ya es una decisión. Me baño o no me baño, me paro o no me paro, qué ropa me pongo, a dónde voy o no voy al trabajo. Aproximadamente unas 2000 decisiones en promedio tomamos todos los seres humanos diario. Ahora agréguele un rey, el presidente de los Estados Unidos, el presidente de México. ¿Cuántas decisiones tendrá que tomar todos los días? A veces hay decisiones tan fáciles como ¿me baño o no me baño? Pero hay decisiones que son de vida o muerte. Hay decisiones, por ejemplo, si usted dice, ¿será que voy a vivir a Estados Unidos o voy a otra ciudad? Y parece sencillo, pero usted sabe que implica que si usted se va allá y tiene hijos y los hijos crecen, van a emparentar con gente de ese lugar. Es decir, una decisión que usted tome va a afectarlo a usted y a las siguientes generaciones, para bien o para mal. Y ese es el momento donde nosotros los cristianos necesitamos pedirle dirección a Dios. Comúnmente decimos eso, ¿verdad? Pedirle dirección a Dios es decirle: Señor, dame sabiduría para tomar decisiones. ¿Te vas a casar? Pídele a Dios. Ay, pastor, ¿pero para qué? Si se ve que es buen muchacho, bonito, la naricita, la boquita, y hasta se bautizó. Y resulta que algunos hasta se bautizan mientras la muchacha le dice que sí, y después que se bautiza y se casa, ¿sabes qué? Siempre no. Y no voy yo a la iglesia y tampoco vas tú. Las apariencias, hasta triste lo dijeron. Las apariencias, no es lo mismo, perdón por explicarle esto en un paréntesis, no es lo mismo la intuición que el discernimiento de espíritu. La intuición ve a la persona y por intuición sabes quién es, pero el discernimiento que Dios da es muy diferente. Apunte esto más en su oración: Señor, dame discernimiento. En muchas iglesias se han infiltrado satánicos que están bien entrenados para ser excelentes evangélicos, no cristianos, evangélicos, de ayuno, de oración, están en todo, pero son enviados de Satanás. Y solamente mediante el poder y la unción y el discernimiento del Espíritu Santo en el pastor, eso puede ser evidenciado, aunque usted no lo crea. Ahora resulta que cuando Nabucodonosor se lleva cautivo todo el pueblo, mata a Sedequías, ya les platiqué cómo, siempre hay un remanente, siempre hay un grupo que sobrevive. Por algún motivo hay un grupo que sobrevive. Y estos salieron disparados, dijeron: vámonos de esta tierra. Pero cuando escucharon que el rey Nabucodonosor puso ahí a un gobernador y también permitió que la gente pobre se quedara, mucha gente se quedó. Ahí les fue bien a los que eran pobrecitos, porque los grandes terratenientes fueron los primeros ejecutados.
Y los pobres los dejaron allá a cuidar viñas, ganado, algunas otras cosas. Entonces hubo un remanente que regresó. Eso es lo que leímos hace rato. Entre ellos los oficiales, es decir, líderes que venían con ellos: Johanán, hijo de Carea; Jesanías, hijo de Osaías, y todo el pueblo que llegó con ellos. Ahora, ¿sabe? Cuando ellos se enteran que el rey Nabucodonosor permitió que gente quedara ahí, dicen ellos: regresemos para ver cómo está el asunto. Y se dan cuenta que todo está tranquilo. Sin embargo, había una oferta: irse a Babilonia, irse a Egipto. Habían otras opciones. Entonces ellos, pongan mucha atención en esto, ellos dicen: bueno, entonces consultemos al profeta, si nos quedamos acá o nos vamos. Verso 2: y dijeron al profeta Jeremías: te rogamos que le pidas a Dios que nos dirija, que Jehová, verso 3, para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer. Mire, cuando una persona dentro de su corazón sabe que el único que tiene la respuesta es Dios, hasta se humilla. Mire con qué humildad le hablaron a Jeremías: por favor, dile a tu Dios, dice, pídele por nosotros, ¿qué vamos a hacer? Que nos dirijan a este asunto. Verso 4: el profeta les dijo: he oído y voy a orar a mi Dios, y todo lo que Él me diga, sin reservar algo, se los diré a ustedes. Verso 5: mire qué rolleros, yo le llamo rolleros a estos. Y ellos dijeron a Jeremías: Jehová sea nuestro testigo, con verdad y lealtad, si no hiciéremos conforme a todo, para lo cual Jehová tu Dios te enviare a nosotros. ¿Sabe qué dijeron? Ponemos de testigo a Dios que lo que tú nos digas de parte de Dios, eso haremos, y de testigo estará el Señor. Por eso Jesús dijo, escuche bien, que tu sí sea sí y tu no sea no, punto. ¿Sí sabía usted eso? Nada de que por esta te lo juro. No, ahí hay algo mal. Te tiran un rollote. Ya ve que hay gente que de pronto ha venido del encuentro: mamita chula, me caso contigo, un gran rollote. No hacen nada. Tu sí debe ser sí y tu no debe ser no, dice el Señor, porque lo que es más de sí y más de no, de mal, procede. Sí, mamita chula, hasta el culto voy a ir, es más, al instituto voy a entrar, y que te empiecen a hacer un montón de promesas, no le creas. Esto aplica de hombre a mujer y de mujer a hombre, porque también hay mujeres rolleras. Estos eran unos grandes rolleros, decimos en Chiapas. ¿Habrá hombres rolleros? ¿Habrá mujeres rolleras? Pero tienen una labia para engatusar a un hombre. Terrible. Y algunas mudas que ni hablan, ¿verdad? También están graves. Ok, ¿estamos aprendiendo algo? Y para agregarle, verso 6, es más, escuche, sea bueno o sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, el cual te enviamos, obedeceremos. Imagínese esa postura. Hace algunos años enfermó una muchacha. Acababa de cumplir 15 años, no llegaba ni a los 16. Una enfermedad llamada lupus, pero dicen que hay diferentes lupus. El más agresivo. En terapia intensiva la muchacha. Le salieron manchas. O sea, todo, me mandaron fotos, manchas, todo, o sea, terrible, diagnóstico terrible. Familiar de un siervo de acá de nosotros, y cuando yo bajé a Tuxtla y llegué al hospital donde estaba la muchacha, le dije al policía: mire, soy fulano y vengo a orar por una persona. Me dijo: no se puede, la muchacha está muy grave en terapia intensiva, pero si quiere estar por su mamá, allá está. En un montecito la mujer se estaba desmayando, literal, porque horas de vida le quedaban a la muchacha. Llegué a orar por ella, pero en eso me interrumpieron los paramédicos, pero ahí estaba el papá y yo le hablé de Cristo. ¿Y sabe qué dijo este hombre? Dice: ¿sabe qué, pastor? Dios puede sanar a mi hija, pero lo sane o no lo sane, yo voy a seguir a Dios. Eso me conmovió. Y entonces hice una oración. ¿Y sabe qué pasó?
Días después a la muchacha le dieron de alta. Según el diagnóstico, que cómo estaban equivocados. ¿Cuál equivocado si tenía hasta las manchas y estaba de lo peor? ¿Sabe qué hizo esta gente? Viajaron a México a darle la honra y la gloria a la chica del Tepeyac. Así estaba el pueblo en los tiempos de Jeremías. Es Dios el que sana a una persona y le van a dar gracias al niño de Atocha, y le van a dar gracias a la chica del Tepeyac, y le van a dar gracias a quién sabe a quién. Así estaba el pueblo de Dios. Terrible. Yo creo que Dios sana. Yo acabo de experimentar una sanidad de Dios hace un mes. Y he orado por enfermos y han sanado. Pero si se da cuenta, yo no ando ofreciendo sanidad a todo el mundo. Por ahí vi un pastor hoy en la mañana, quejándose que hacen campañas. Todavía están a la antigüita. Hacen campañas y la gente llega por sanidad, pero no quieren a Cristo. Por eso nosotros no hacemos campaña, hacemos evangelismo personal. Y más grande que una sanidad es la salvación en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque si nos morimos con Cristo, toda la eternidad con el Señor. Y es de las veces que yo la verdad he sentido celo espiritual, molestia. Dije, ¿cómo es posible, viendo un milagro de esta categoría, hagan esto? Sí, me sanó San Caralampio, San Charbel, San no sé quién, San Arbey, no sé qué tanto ídolo han inventado ahorita. Y no le dan la honra y la gloria al que lo merece. Pero nosotros sí, ¿verdad? Toda la honra y la gloria es para el Señor. Bueno, les voy a platicar esto, sigan leyendo en su casa. Por eso deben de leer la Biblia. Mire, 10 días después terminamos en el verso 7. Pon el verso 7. Aconteció que al cabo de 10 días vino palabra de Jehová a Jeremías. Nuestro Dios no falla. Tú quieres una respuesta, Dios la tiene. Pastor, ¿y cómo me va a hablar? A través de la prédica, a veces a través de tu propio corazón, a través de un profeta, de un sueño. Característica: nunca una respuesta de Dios viola lo que dice la Biblia. Es decir, que la respuesta de Dios tiene que ir alineado con lo que dice la palabra del Señor. Dios no te va a decir, hijo mío, te voy a sanar, pero a través de mi sierva, la bruja del 71. No, nada, no tiene nada que ver el Señor con chamanes, hijos del Pucú. Hasta el gozo se les fue a algunos. Yo pensé que pasando un huevo y albahaca. Nada de eso. Nada que ver. La palabra de Dios se alinea con el mensaje que Dios te va a dar, para que no te equivoques y el diablo no te engañe. ¿Estamos de acuerdo? Entonces viene palabra del Señor, viene el remanente. A ver, vengan los dos líderes, venga la gente. Así dice el Señor, no vayan a Babilonia, no vayan a Egipto. Dios ha tenido misericordia de ustedes, quédense en este lugar. Por eso le decía que si usted quiere conocer a Dios, pero solamente en sus sentimientos emocionales, almáticos, no se puede. Usted y yo tenemos que conocer a Dios a través de su palabra. ¿Sabe? Ahora mientras he estado en mi devocional con el libro del profeta Jeremías, mi esposa está ahí conmigo y vemos a Jeremías. Dije yo, saber qué va a decir mi esposa que ya estamos con Jeremías todos los días, porque esa es la serie que tenemos ahora. Me doy cuenta cómo es papá Dios tan lindo. Mire, la Biblia dice, Dios te da la herida, pero también te da la venda. Cuando Dios te corrige, en esa corrección tú ves lágrimas, tú ves dolor, pero Dios ya tiene preparado bendiciones para ti. Y lo mismo pasó en los tiempos de Jeremías. Dios tenía planeado la caída del reino, la ejecución del rey Sedequías, siempre y cuando se arrepentía, pues la libraba, pero no se arrepintió, le dio una oportunidad. Dios ya tenía en mente que todo el pueblo iba a ser llevado cautivo, la ciudad quemada, incluyendo el palacio. Pero también ya tenía planeado cuando le dice a Jeremías,
mira, va a venir tu primo, te va a vender un terreno y tú lo aceptarás, y delante del pueblo tú le pagarás las 17 monedas de plata, van a firmar con testigos, con las cláusulas que pongan, y después que tú selles la compra, dile al pueblo, así dice el Señor, van a ser llevados en cautiverio, pero un día yo los regresaré a este lugar y serán bendecidos y prosperados. La verdad, yo lloré y dije, Padre, qué lindo, qué amoroso eres. Usted es cristiano, tal vez le ha venido alguna prueba, alguna lucha, y mientras usted está ahí con la tristeza, llorando a moco tendido, y que el dolor, y que esto, y que el otro, ¿qué crees? Dios ya tiene preparado algo para ti, algo bueno. Por eso el Señor le dice al pueblo en los tiempos de Jeremías, porque tengo pensamientos de bien y no de mal, para darles el fin que ustedes esperan. Porque para Dios el futuro ya es historia. Por eso es Dios. Dios lo sabe todo. ¿Cuántos saben eso? Es decir, a ver, estos me los castigo, pero ya tengo también el bálsamo. En uno de los valles, el valle de Maaca, que es el valle de la desesperación, dice la Biblia que en ese valle de la desesperación me llamó mucho la atención que hay árboles que producen bálsamo, y el bálsamo es para mitigar los dolores, para las heridas, porque Dios tiene cuidado de nosotros. ¿Sabe a qué grado? Yo hoy en mi devocional veía a qué grado el Señor dice, miren, escuchen esto, pueblo, le dice, el día que ustedes vean que el sol sale del lado contrario, es decir, que salga en el poniente y que se meta en el oriente, ese día terminaré mi pacto con mi pueblo Israel. Y usted y yo sabemos que eso es imposible. Aún así Israel haya sido rebelde, hay un remanente que será salvo. En otras palabras, cuando nosotros, ni nuestros abuelos, ni en toda la historia de la humanidad se ha visto ni se verá que el sol salga en el poniente y se meta en el oriente? Es al revés, sale del oriente y entra en el poniente. Dice el Señor, así como yo establecí decretos cómo iba a salir el sol y cómo se iba a ocultar, igual decreté para mi pueblo. Y las misericordias firmes a David mi siervo yo no las voy a anular. Y tal vez usted diga, ay, qué lindo, cómo ama Dios a Israel. Pero le digo algo, dice la Biblia que el verdadero Israel de Dios somos usted y yo. Él tiene un nuevo pacto para nosotros, hermano. Un mejor pacto, dice la palabra, porque nosotros somos ahora sus hijos. Pero ¿sabe qué? Cuando les dice el Señor, no vayan, Dios ha tenido misericordia, quédense aquí en su lugar. ¿Para qué se van en otro lado si Dios ha prometido que aquí van a ser bendecidos? Porque allá van a ser esclavos, los van a matar, todos ustedes van a morir en tierra extraña. Si es Egipto, representa el mundo. No vayas al mundo. Es que me ofrecen una buena lana y pues con eso pago mis deudas y ya sirvo al Señor. Que no te engañe el diablo. Dile a tu vecino, no vayas a Egipto, no vayas al mundo. Nada de que, pastor, deme chance de vender unas mis grapitas de coca, ya regreso. No. El dinero mal habido nunca será de bendición, hermanos. La muchacha, y si me vendo unos 6 meses ya con mi dinerito, ya puedo servir a Dios. No. ¿Acaso tú crees que Dios no tiene poder para bendecirte? Donde Dios te ha puesto y te ha plantado ahora, ahí el Señor te va a bendecir. Y no te muevas si no es Dios el que te ha movido. Porque los que se mueven sin la voluntad de Dios terminan mal. ¿Y sabe qué le respondieron estos? Sí, aquellos que le dijeron, lo que Dios diga, por esto que lo que Diosito diga, de testigo es Diosito. Todo lo que nos digan, seas bueno o sea malo, yo lo hago, todo lo vamos a hacer. Y todos dijeron, amén. ¿Sabe? Esos mismos ahora dijeron, no, estás loco, no obedeceremos a la palabra que Dios puso en tus labios. Haremos lo que mejor nos convenga, porque allá en Babilonia y en Egipto hay mejores universidades. La moneda de ellos vale más. Y empezaron a argumentar un montón de cosas.
Las mujeres que estaban en el remanente le dijeron a Jeremías: allá donde vamos a seguir quemando incienso a la reina del cielo. La Lupe y la María son nuevas. Esa reina del cielo siglos tiene que le queman incienso. Ya sé de qué lado están, que ni amén dicen. Y seguiremos quemando incienso allá. Y dijeron las mujeres: ¿acaso, qué inocente eres, Jeremías? ¿Acaso crees que cuando ofrecíamos incienso a la reina del cielo y hacíamos tortas, y dice la Biblia, otra versión, que hacían pastelitos con forma de la reina del cielo y lo comían? Dice: ay, qué lindo, lo voy a comer a la reina del cielo. Dice: ¿acaso tú crees, Jeremías, qué tonto eres, que cuando nosotros hacíamos esto, acaso tú crees que nuestro esposo no nos apoyaba? El esposo, la esposa, todos estaban de acuerdo. Y dijeron: y no le haremos caso al consejo. Y se fueron. ¿Y sabe qué? Se murieron. Ahora, yo le voy a decir algo más en esto de pedir consejo. Fíjense con quién piden consejo. Oye, no le estaban pidiendo a cualquier profeta. Por favor, permítame que yo les recuerde. ¿Se acuerda que le he estado enseñando que en los tiempos de Jeremías, por un profeta verdadero, habían docenas de profetas falsos? ¿Cuántos se acuerdan que les dije eso? Actualmente igual hay profetas de Dios y hay profetas de apeso. Ahí voy a consultar al profeta a ver qué me dice. Después, porque andan todos trastornados. La palabra profética más segura es la Biblia. Por eso aquí se predica la Biblia. Nos guste o no nos guste, la Biblia. Nos guste o no nos guste, el pueblo de Dios dice amén. Hay cosas que no te van a gustar, pero tú dirás amén, porque es palabra de Dios y no es palabra de hombre. Como un siervo dice que le pegaron entre tres y subió a consultar a su profeta. Y el profeta le dijo: en 3 días regresa por la respuesta. Hasta ayunó por la respuesta, fue a traer la respuesta. Le dijo: así dice el Señor, mía es la venganza. Le digo: y por eso consultaste al profeta y ayunó 3 días. Si eso lo dice pues la Biblia. No, de que los hay, los hay. ¿Verdad que sí? O el profeta que te digo: así dice el Señor, tú te vas a casar con ese otro. No, Dios no se anda prestando para esas cosas. ¿Se da cuenta? Algunos tratan de dar una palabra o profetizar para ver qué dinero sacan de ti. Gracias a Dios aquí no hay de esos. Pero sí hay docenas actualmente en la ciudad de San Cristóbal, en Chiapas, en México, en el mundo, montón de profetas falsos. Por eso yo estaba pensando en esto, que también era importante que yo les dijera a ustedes: ten cuidado con quién pides consejo. Si un chavito de 17 años le pide consejo a otro de 17 años, dice la Biblia, los dos caerán en un hoyo, porque ¿qué experiencia puede tener? ¿Sí me explico? Por eso aquí los muchachos de las generaciones son mentoreados por gente más adulta, para que los vean, les den un buen consejo. Si una chavita de 14 años va con otra de 14 años y le dice: ay, ¿sabes qué? Estoy en un grave aprieto porque tengo 2 novios y no sé cómo coordinarlos. Y dice la otra: eso te preocupa, yo tengo 4 y me los coordino los 4. Hermanos, ¿qué consejo es ese? ¿Cómo ve usted, don, que ya me voy a bautizar? Y el don te dice: ay, hijito, estás mal, si yo fui tu padrino de bautismo. Fíjate en quién vas a pedir consejo. Oiga, ¿qué opina usted de la masturbación? Nada, hijo, tú échale, inspírate, ayúdate, desestresa. Oye, eso no dice la Biblia. La Biblia dice que es pecar contra tu propio cuerpo. ¿Y qué consejo me da usted? Que me gusta la marihuana. No, pues toda la hierba que Dios hizo es buena. Digo, pues el Señor: produzcase la hierba y sea verde. Pues es verde, pues échale. ¿Será bueno ese consejo? Hay que arrepentirse, hermanos, y dejémonos de estarnos engañando.
Con Dios es sí y es no y punto. Pero es que mira, Señor, no hay nada, arrepiéntete y punto. No hay de otra, hermanos, tenemos que arrepentirnos cuando la regamos. 2 amenes. Los demás no pecan, pues, gloria a Dios. Dile a tu vecino, ten cuidado con quien pides consejo. Ay, hermano, ¿cómo lo ve que soy medio gay? No te preocupes, eres libre de decidir porque Dios te ha hecho libre. No, Dios no hizo un tercer sexo. ¿Me están oyendo? Oiga, hermano, si aquí le estaban pidiendo palabra a uno de los profetas más grandes que ha habido, al profeta Jeremías, y no le soltó, así dice el Señor, no, denme tiempo, yo no sé cuándo Dios conteste, pero a los 10 días vino palabra de Jehová, y entonces Jeremías les dio la palabra. Bueno, antes de que se me duerman y ya vayan a tomar su chocolate caliente, apunté estos versículos. Jeremías 44, 5 al 7. Pero no oyeron e inclinaron su oído para convertirse de su maldad, para dejar de ofrecer incienso a dioses ajenos. Se derramó por tanto, dice el Señor, mi ira y mi furor, y se encendió en las ciudades de Judá, en las calles de Jerusalén, y fueron puestas en soledad y en destrucción como están hoy. Verso 7. Ahora pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, ¿por qué hacen tan grande mal contra ustedes mismos? Note esto, contra ustedes mismos, porque a Dios no le podemos hacer daño. Para ser destruido el hombre, la mujer, el muchacho y el niño de pecho de en medio de Judá, sin que os quede remanente alguno. Si algo ofende a Dios, es la idolatría. Si algo le hace enojar a Dios, es que se queme y se adore a dioses falsos. Mire, yo siempre estoy orando y ya sé que por ahí de agosto, septiembre son los tiempos de más lluvia, los huracanes, los tifones, los tornados. Aquí en San Cristóbal no debería haber tornados porque estamos rodeados de cerros. A mí me ha tocado ver tornados en lugares llanos, se ve de lejos que viene tremendo. Pero no sé si se han fijado los que vivimos aquí en San Cris, que en los últimos años ha entrado un tornado y siempre entra de aquel lado. Siempre entra de aquel lado. A mí me ha tocado verlo desde allá arriba, orar y reprender en el nombre del Señor y pedirle a Dios misericordia. Y sí, resulta que se llevó, no sé, techos, láminas, todo eso. Y con todo respeto y amor se los digo, dense cuenta, es en los barrios que más idolatría hay. Eso no es casualidad. Dios está enojado, hermanos. Y ahora usted cuide de que Dios no esté enojado con usted, porque todo el mensaje es: Dios es amor, Cristo te ama. ¿Y por qué no le dices que Dios también se enoja contigo? Si dice la Biblia que Dios está enojado con el impío todos los días, entonces uno dice: Señor, ayúdame, yo no quiero ser impío. No es casualidad, hermanos. Hace unos años hubo un tsunami terrible en Japón, tsunami y terremoto por si fuera poco. ¿Sabe por qué? Porque los japoneses, Dios los bendiga, pero es que son unos tremendos. Ya se creen en Dios. ¿Qué no inventan los japoneses? Pues después del terremoto y el tsunami, crearon una cápsula, es como un balón, que si viene el terremoto o el tsunami, usted se mete ahí y ahí tiene para vivir como un mes. Ahí tiene agua, tiene hasta internet, tiene ahí. Y aunque se vaya al mar, aguanta ese balón. Dije yo, no bien digo, están jugando a ser Dios. Y le digo algo, mi Biblia dice que Dios no comparte su gloria con nadie. Tal vez podemos vivir en un país tercermundista, en un país pobre, por decir así, pero Dios nos libra, porque tu confianza está en Él. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará, porque has puesto a Jehová, que es tu esperanza, al Altísimo, al Dios Todopoderoso, por tu habitación. Vivirás tú, tu familia, tus niños, bajo la sombra del Omnipotente. Y en el verso 16 del capítulo 44, según apunté aquí, miren lo que dice. Estos dijeron: la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová no la oiremos de ti,
sino que ciertamente pondremos por obra toda la palabra que salió de nuestra boca. ¿Escuchó eso? 44:17 está diciendo: no vamos a oír tu consejo, sino lo que nosotros queremos. Por eso el mensaje es: ¿para qué pides consejo si no vas a obedecer? Mami, ¿cómo lo ves para su yerno? Ay, hijita, no te conviene. Y de todas maneras se huye. ¿Para qué pide consejo? Señor, oriéntame. Cuando Dios te da la palabra, no, yo voy a hacer lo que a mí me parezca. Entonces, ¿para qué pides consejo? Si usted se acerca a mí a pedir consejo y va a hacer lo que se le da la gana, mejor ni me moleste, tengo mucho que hacer. Haremos la palabra que salió de nuestra boca para ofrecer incienso a la Reina del Cielo, derramándole libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros hijos, nuestros padres, los reyes, todos hicimos lo mismo. Y sabe lo más triste, estos dijeron, ahí se lo dejo de tarea: cuando dejamos de ofrecer sacrificios, rezos, cohetes, todo eso que hacíamos, dicen estos ingratos, vino pobreza. Porque cuando hacíamos todas estas abominaciones había mucho dinero, mucha comida, pero mira, ahora yo soy cristiano y me vino la escasez. Ten cuidado, ese es un ataque del diablo, que el Señor lo reprenda. Cuando tú eres nuevo en los caminos de Dios, el diablo te va a bombardear en tu mente, va a hacer que te bloqueen trabajos, tal vez aparentemente dejas de ganar. Pero con Dios todo es al revés, porque en lo que aparentemente dejas de ganar, realmente estás ganando. Sí. Porque tal vez Dios está permitiendo una prueba en tu vida. Ya vimos en el libro de Job que el postrer estado es una gran bendición que Dios tiene para los que le amamos. Gloria a Dios. Pon el 18 ahí para que lo vean. Se da cuenta. Hoy, antes, cuando era idólatra, borracho, montón de dinero, carros, casas, pero dejamos de hacer eso, ya nos va mal. En el corazón de ellos no había obediencia a Dios. ¿Se da cuenta? Hace algunos años vino a verme en mi oficina una señora que ya tenía como 3 meses viniendo a la iglesia. Pero como los 3 meses se animó, me pidió una audiencia y me dice: pastor, hace 5 años mataron a mi hijo. Su hijo estaba borracho y en un pleito de borrachos, con un cuchillito como ese tamaño, lo asesinaron. Dice: y yo sé que mi hijo está en el infierno. Y le dije: sí, supe la historia porque familiares vienen aquí a la iglesia. Me dijo: quiero que me diga cuánto me cobra para sacar a mi hijo del infierno y sea llevado al cielo. ¿Usted qué hubiera hecho? A veces, hermano, no es nuestra intención lastimar a nadie, pero tenemos que decir la verdad. ¿Será que se puede sacarlo del infierno? No. El rollo que te han vendido, que con misas cabo de años, todo eso te lo sacan del purgatorio, del infierno al cielo, es mentira. El sacrificio de Cristo para salvación es completo. Si tú en vida te arrepientes y recibes al Señor como tu Salvador personal y te mueres, te vas al cielo inmediatamente. El sacrificio del Señor no le falta nada. Pero si tú lo rechazas y te mueres en el pecado, no hay vuelta. Hay un lugar que se llama infierno y que es de eterna condenación. Yo le dije: lo lamento, yo no puedo hacer eso, ni la voy a engañar pidiéndole mucho dinero y diciéndole esto. Mire, una semana antes de eso, ella dijo: vengan a mi casa, voy a sacar todos los ídolos. Fueron los hermanos, supuestamente sacaron, hasta yo fui, sacamos todo. Qué felicidad, hasta comimos tamal untado y de bola ahí, festejando que la casa había sido limpia. Una semana después ella viene a mi oficina y cuando le dije yo que eso no es posible, ella se retiró de la congregación y dijo esto: por eso cuando fueron a sacar mis
santitos. Dos de los que más quiero los guardé abajo de la cama. ¿Sabe qué? Así estaban estos amigos. Vienen, sí, mira lo que digan, sea bueno o malo, nosotros nos sujetamos. Pero cuando les dicen algo que a ellos no les gustó, bye bye, ya no quiero nada. Porque en su corazón había idolatría. Ellos dijeron, no, nosotros vamos a ir allá y vamos a seguir quemando incienso y adorando ídolos. Porque hay gente que tan pronto Dios lo llena de su presencia y lo sana, y hay gente que no. ¿Sabes por qué? Porque Dios conoce tu corazón. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también va a cosechar. La vez pasada ahí, ya ves que de repente me pongo en la puerta dando la bienvenida. A una mujer ya grande le dije, saque lo que hay debajo de su cama. No me dijo así, bueno, Dios le bendiga, y se metió. Dios no se equivoca. El Señor sabe si tienes un ídolo debajo de la cama, dentro de tu ropero, y aquí estás viniendo como que alabas a Dios. Arrepiéntete, Dios no puede ser burlado. O tal vez tu ídolo sea otro, yo qué sé. Pero cuando le pidas un consejo y una dirección a Dios, prepara tu corazón para obedecerle. A veces, ¿se acuerda usted que Dios tiene 3 respuestas? A veces Dios te dirá sí y ahora. A veces Dios te va a decir un rotundo no, ya ni le busques. Y a veces la tercera respuesta va a ser esta: espérate un tiempo, porque Dios sabe lo que mejor te conviene. Y todo en el tiempo de Dios es hermoso. Termino con esto. Les presento al consejero por excelencia. Ponme en la pantalla Isaías 9, verso 6. Aquí está hablando de nuestro Señor Jesucristo, anunciado que iba a nacer de una muchacha virgen. ¿Lo puede usted leer conmigo? En voz alta. ¿Cómo dice? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable. ¿Qué más? Otra vez, admirable y consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Aleluya. Y dice que lo dilatado de su imperio y su paz no tendrá fin ni tendrá límite. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Él es tu mejor consejero. Pero a veces Dios va a hablar a través de sus siervos. Pero fíjate con qué siervo pides consejo. Ten mucho cuidado.